jóvenes. Vamos a trabajar con una de las aplicaciones que se tienen de una bobina o del momento de una bobina eléctrica. ¿Sí? Principalmente una de las aplicaciones de este fenómeno es un aparatito que se utiliza para medir corrientes y voltajes extremadamente pequeños. Este aparatito se llama galvanómetro de Armstrong. El galvanómetro pues, puede estar construido de diferentes formas. Por ejemplo, esta parte que es un imán, sí puede ser un electroimán. Aquí vamos a tomar como un imán el cual me va a generar un campo magnético uniforme, ¿sí? Que va de norte a sur y que baña esta bobina, ¿sí? Que se encuentra dentro de ese campo magnético uniforme. ¿Ok? Entonces así vamos a tener nuestro galvanómetro. Y pues, nuevamente es un instrumento de medición analógico, ¿sí? Es el que tiene las perillas, ¿sí? Y que funciona con el principio de el momento de una bobina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una bobina dentro de un campo magnético uniforme generado por este imán, otro elemento. Entonces ya tenemos un imán, la bobina, ¿sí? Una escala, la cual me va a indicar la medición, una aguja, la cual se va a mover porque está anclada a la bobina. Entonces cuando la bobina se va a desplazar, pues esta aguja también lo va a hacer, ¿sí? Y se va a desplazar en función del sentido de la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros equivocamos el sentido de la corriente al conectarlo a la bobina del galvanómetro, se va a mover en dirección contraria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues invertir nuestra alimentación para que vaya al ritmo de la escala, ¿sí? Además, va a tener un resorte de amortiguamiento para que la bobina no esté así, entonces, y se desplace a lo máximo de la corriente que va a circular por él. En esta parte vamos a colocar, ¿sí? La alimentación, ¿ok? Aquí vamos a colocar el voltaje a medir o la fuerza electromotriz a medir. Aquí vamos a conectar nosotros lo que vamos a medir, ¿ok? El galvanómetro trabaja en función de las corrientes y trabaja con corrientes muy pequeñas del orden de microamperes, ¿sí? En realidad, aquí lo máximo que podemos llegar a medir, pues puede ser hasta un miliamper con un galvanómetro, o sea, es un instrumento de alta precisión, ¿ok? Bueno, pues este galvanómetro lo podemos representar con este símbolo. Así vamos a presentar un galvanómetro y cuando tenemos este símbolo, pues estamos hablando de todos estos elementos. Vuelvo a repetir, de un imán, ¿sí? De una bobina, de un resorte de amortiguamiento, ¿sí? De una escala y de una aguja. ¿Ok? Entonces, de una aguja, ¿ok? Bien, entonces este va a ser los elementos que van a tener mi galvanómetro. Ahora bien, ¿y cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, pues aquí el momento de una bobina. Dijimos que hacemos pasar una corriente eléctrica, ¿sí? Una corriente eléctrica por esta bobina y entonces esta bobina debe de tener un momento de rotación cuando experimenta, ¿sí? Las fuerzas en esta parte de mis bobinas, dependiendo lógicamente, del sentido de la corriente de mi bobina, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a tener un giro, un movimiento. Y ese movimiento va a estar en función del valor de la corriente que circula por esta bobina, ¿sí? ¿De qué cantidad de corriente va a circular? Bueno, pues entonces se va a deflexionar. Vuelvo a repetir, esta soporta una corriente de microamperes hasta miliamperes, un miliamper, no más, ¿sí? Bueno, depende también de la construcción de
la bobina del galvanómetro. Esos son datos de fabricante. El fabricante nos va a decir aquí algo que se conoce como la resistencia del galvanómetro y la vamos a representar por RG. Y también la intensidad de corriente sí que soporta la bobina y la vamos a IG. Esos son datos de placa, ¿sí? Que soporta la bobina. En realidad es una bobina con un hilo de cobre extremadamente delgado, ¿sí? Pues porque puede solamente soportar pequeñas cantidades de corriente. ¿Estamos? Bueno, ok. Ahora bien, este galvanómetro yo puedo hacer que funcione como como un amperímetro o como un voltmetro. Es decir, el galvanómetro se puede convertir en amperímetro o amperímetro, como quieran, y voltmetro o voltímetro, como gusten. No hay problema. Amperímetro, voltímetro. Yo estoy más familiarizado en trabajarlo de este nombre, ¿sí? Y voltmetro, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a construir, cómo vamos a convertir este galvanómetro en uno de estos dos? Y aquí yo puedo convertirlo para que me mida cualquier cantidad de corriente. Acuérdense, un amperímetro o amperímetro es un instrumento de medición que mide corriente, intensidad de corriente, ¿sí? Aquí lo vamos a poner. Aquí, eso es un instrumento de medición para corriente eléctrica. ¿Sí? Para corriente eléctrica. Su símbolo es así, con una A. ¿Sí? Y se conecta en serie al circuito. El voltmetro. El voltmetro es un instrumento de medición para voltaje, ¿sí? Voltaje también se le conoce como diferencia de potencial. Bueno, voy a escribir diferencia de potencial o FEM, fuerza electromotriz. ¿Ok? Para eso se utiliza el voltmetro. Su símbolo es un circulito con una V y se conecta en paralelo al circuito. ¿Ok? Y yo puedo hacer que este galvanómetro, ya convertido en amperímetro, me mida cualquier cantidad de corriente. O bien, ya convertido en voltmetro, me mida cualquier cantidad de voltaje. Pero todo va a estar en función del valor de la corriente que va a circular por la bobina. ¿Ok? ¿Cómo puedo convertir este galvanómetro que mide corrientes muy pequeñas en un amperímetro y en un
o en un voltmetro. Bueno, pues eso lo vamos a ver a continuación. Para convertir un galvanómetro en un ampérmetro o que un galvanómetro de Arsonval trabaje como ampérmetro, ¿sí? Pues lo único que tenemos que hacer es que en las terminales del galvanómetro vamos a conectar una resistencia derivadora. Aquí nosotros vamos a conectar una resistencia derivadora, ¿sí? Vamos a ponerle RD o RSH, ¿sí? En sus siglas en inglés, ¿ok? Ahora bien, en este momento, esto ya no es un galvanómetro, sino ya es un ampérmetro. Si lo vemos de una manera más simple, el galvanómetro dijimos que lo podemos representar como una G, ¿sí? Y ahí está conectado. Y bueno, pues a estas terminales de ese galvanómetro es donde se va a conectar una resistencia en paralelo. En este momento, este aparato ya no es un galvanómetro, y aquí tiene sus puntas o los puntos de conexión, ¿sí? Ya es un ampérmetro, es decir, el galvanómetro junto con la resistencia derivadora se ha convertido en un ampérmetro, ¿sí? Un ampérmetro. Ahora bien, entonces, esta resistencia derivadora tiene la función de que cuando yo le coloque aquí la corriente de medición, bueno, pues introduzca aquí una intensidad de corriente. Pongamos de una X, una intensidad de corriente que yo más o menos, o yo sé lo que yo voy a medir, ¿sí? Entonces, cuando llega a este punto, una parte se deriva para que pase por el galvanómetro y la otra va a pasar, ¿sí? Por la resistencia derivadora. Esa corriente, que le voy a poner derivadora también, es muy grande. Bueno, en comparación a esta corriente que yo voy a medir. La mayor cantidad de corriente que yo voy a medir, ¿sí? Se va a ir por esta resistencia derivadora. ¿Por qué? Porque esta resistencia derivadora tiene un valor pequeño. Entonces, la corriente va a circular por donde exista una menor oposición a ella. Por eso es que la mayor cantidad de corriente va a pasar por la resistencia derivadora y solamente una pequeña porción de la corriente a medir va a pasar por el galvanómetro y es suficiente para deflexionar mi aguja y obtener la medición que yo deseo. Entonces, fíjense bien, aquí les voy a poner para convertir un galvanómetro en un ampérmetro, ¿sí? Solo hay que conectar una resistencia pequeña, pero eso de pequeña pues está por verse, ¿no? Pequeña, ¿sí? En paralelo a la resistencia del galvanómetro. ¿Ok? Pero, bueno, ¿qué tan pequeña va a ser esa resistencia? Bueno, pues es en comparación a la resistencia del galvanómetro. Y la resistencia del galvanómetro es un dato de fabricación. Es decir, si por ejemplo la resistencia del galvanómetro tiene 1000 ohms, una resistencia pequeña puede ser 50, 70, 100 ohms, ¿no?
Sí, pero si la resistencia del galvanómetro tiene un valor de 100 ohms, entonces una resistencia pequeña son 5 ohms, 3 ohms o menos de 1 ohm, ¿ok? Esos son valores pequeños. Pero para no entrar en detalle, pues nosotros podemos generar una ecuación para poder determinar de qué valor debe de ser esa resistencia derivadora en función de la corriente que yo voy a medir. Ahora, recuerden que, pues, lógicamente esta bobinita tiene una determinada resistencia. Y lo que está pasando ahí es que yo voy a tener un circuito resistivo, en donde voy a considerar la resistencia del galvanómetro y la resistencia derivadora o resistencia shunt, ¿sí? Y aquí voy a yo introducir a este circuito mi corriente a medir, ¿ok? Entonces, en un circuito paralelo, la principal característica del circuito paralelo es que los voltajes en cada uno de los elementos son los mismos. Entonces yo puedo decir que el voltaje del galvanómetro es exactamente igual al voltaje de la resistencia derivadora. Según ley de Ohm, yo puedo cambiar y escribir ese voltaje en función de las resistencias y corrientes, ¿sí? Entonces, la resistencia del galvanómetro, según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia, lógicamente, del galvanómetro por la corriente que pasa por esa resistencia. Corriente del galvanómetro, datos de placa. Y eso va a ser igual a la resistencia derivadora por la intensidad de corriente de esa resistencia derivadora. Entonces, si yo quiero conocer una ecuación para la resistencia derivadora, esta corriente la voy a pasar del otro lado del signo igual y va a pasar dividiendo. Y me queda que la resistencia del galvanómetro por la intensidad de corriente del galvanómetro entre la intensidad de la resistencia derivadora. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la resistencia del galvanómetro. ¿Ok? Pues ya más o menos esta ecuación va tomando forma, ¿verdad? Ah, pero yo no sé cuánto vale esta corriente tampoco, es una incógnita. Sin embargo, de mi circuito en paralelo, ¿qué corriente va a ser la total, la que yo voy a colocar en estos puntos? Bueno, la resistencia a medir. Entonces, recuerden que la corriente total, que es la resistencia a medir, va a ser igual a la suma de las corrientes de los elementos conectados en mi circuito, que va a ser el galvanómetro y la corriente derivadora. Entonces, de esta ecuación que tenemos aquí, yo puedo despejar la corriente derivadora, de tal manera que la corriente derivadora pues va a ser igual esto lo paso de este lado restando y me queda que la resistencia a medir menos la corriente, perdón, la intensidad del galvanómetro. Y esta ecuación la voy a integrar en esta parte de mi ecuación que yo necesito para calcular la resistencia del galvanómetro. ¿Ok? Y entonces obtenemos que, dándole un giro de 180 grados, voy a colocar aquí primero resistencia del galvanómetro, así. Bien, entonces quedaría aquí la resistencia del galvanómetro. La resistencia del galvanómetro por la corriente del galvanómetro, vamos a poner G minúscula, todo eso entre la corriente de la resistencia derivadora igual a la resistencia, ¿sí?, derivadora. ¿Ok? Ya más o menos la ecuación va tomando forma. Sin embargo, no conozco cuánto vale esto. Esto es una incógnita ahora. Pero vean aquí tenemos esta corriente, ¿sí?, que surge de un circuito en paralelo. Recuerden que la corriente a medir es lo máximo, ¿sí? Y eso va a ser igual a la suma de la corriente del galvanómetro más la corriente derivadora. Por lo tanto, si de esta ecuación yo despejo, voy a obtener que mi corriente derivadora va a ser igual a la corriente a medir menos la corriente del galvanómetro. Ahora, introduciendo esta ecuación,
en esta nueva ecuación, en la ecuación que yo ya estaba trabajando para medir o para saber calcular el valor de la resistencia derivadora. Entonces me queda aquí, le doy un giro de 180 grados a mi ecuación y pongo resistencia derivadora va a ser igual a ¿qué? Al producto de la resistencia del galvanómetro por la intensidad del galvanómetro entre la corriente derivadora, pero la corriente derivadora es igual a la intensidad a medir, intensidad de corriente a medir, menos la intensidad del galvanómetro. Y ahora esta va a ser mi ecuación para determinar qué valor de resistencia debo de conectar en paralelo a mi galvanómetro, y con esto se convierta ese galvanómetro en un ampérmetro, el cual yo lo puedo utilizar para medir el valor de corriente que yo quiera, siempre y cuando tenga esa resistencia aquí. En los aparatos de medición, ¿sí? Es una parte de mi circuito, ¿sí? Lo hacen flex movible. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner un selector y entonces aquí le puedo poner varios valores de resistencia para que yo pueda tener diferentes rangos de medición. Entonces yo quiero medir un determinado valor, por ejemplo 5 amperes, lo pongo aquí, 3 amperes, lo pongo aquí, 2 amperes o miliamperes, lo pongo aquí. ¿Sí? Mi selector, la perilla esa que aparece en su multímetro, pues es esta flechita que está aquí, y lógicamente aquí termina a las puntas o los lugares donde vamos a colocar las puntas para hacer la medición de este amperímetro, ¿sí? Entonces aquí yo puedo tener varios rangos, pero esos valores de resistencia van a depender de la corriente que yo voy a medir, y yo para medir un valor de corriente debo de tener una idea de lo que voy a medir. Si no la tengo, entonces yo tengo que utilizar el rango más alto que tiene mi amperímetro para no dañar mi instrumento de medición. ¿Estamos? Acuérdense que ya lo dije hace rato, un amperímetro al circuito se conecta en serie, ¿ok? En serie, ¿sale? Bien, entonces esta va a ser la ecuación que yo voy a utilizar para cuando mi galvanómetro se convierte en un amperímetro. Ahora bien, vamos a trabajar y vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a convertir ese galvanómetro en un voltmetro. Bien, nosotros aquí tenemos un galvanómetro, nuevamente, un galvanómetro de Arsonval, pero ahora lo vamos a hacer funcional como un voltmetro, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer funcionar o convertir este galvanómetro en un voltmetro? Bueno, ahora yo le voy a conectar una resistencia en serie. Y entonces yo ya he convertido con esta resistencia en serie, que se llama resistencia limitadora, porque eso va a limitar el paso de la corriente. Así le voy a poner una RL, una resistencia limitadora, ¿sale? Esa resistencia va a hacer que cuando yo aquí le conecte una fuente o una diferencia de potencial, pues lógicamente por ser un circuito resistivo, pues va a pasar una corriente. Cuando llegue esa corriente, pues puede ser de un gran valor, pero mi galvanómetro solamente puede soportar corrientes muy pequeñas, por lo tanto hasta una corriente pequeña para que no dañe la bobina del galvanómetro, y con esta corriente pueda, ¿sí?, hacer la medición o la deflexión de la aguja y obtener la medición. Simplificando mi circuito, dijimos que el galvanómetro yo lo puedo escribir o colocar por medio de un círculo, ¿sí?, con un G. Ese es mi galvanómetro. Y entonces a este galvanómetro yo le voy a conectar aquí una resistencia en serie, de esta manera. Una vez que yo ya tenga esta resistencia, recuerden que se llama limitadora. Una vez que yo ya haya hecho esta situación, entonces todo este aparato junto con la resistencia en serie, ¿sí?, pues se convierte en un voltmetro, para medir voltmetro, ¿sí?
Esto mide voltaje, diferencia de potencial, fuerza electromotriz, ¿sí? De cualquier forma se va a utilizar así. Ya lo mencioné hace un momento o hace rato que el voltmetro, ya todo el voltmetro se representa con la letra V, de volts, ¿sí? Voltmetro, ¿ok? Entonces, aquí podemos escribir nuevamente para convertir un galvanómetro en voltmetro, solo se tiene que colocar una resistencia de valor grande, muy grande. Bueno, otra vez ese valor de grande pues va a depender de lo que nosotros vamos a medir, ¿no? Entonces se tiene que colocar una resistencia de valor muy grande en serie con el galvanómetro. Bueno, en realidad con la bobina del galvanómetro, ¿ok? Entonces aquí yo le voy a colocar, estas son las terminales de mi voltmetro, y aquí yo le voy a colocar el voltaje a medir, que puede ser 100 volts, 200, 50, 1000, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y con esta resistencia, pues cuando yo le conecte este voltaje, va a pasar por aquí una intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Y esta resistencia la va a limitar, solamente va a dejar pasar nuevamente una corriente menor a la del galvanómetro para que el galvanómetro pueda efectuar esa medición, ¿ok? Ven, pero para no estar adivinando qué tan grande, con índice muy grande, pero muy grande puede ser cualquier número, y eso me genera un problema. Bueno, pues en este caso yo voy a trabajar como si fuera un circuito en serie, de esta forma, así mi circuito. Esta resistencia es la limitadora y esta es la resistencia de la bobina del galvanómetro, ¿ok? En este tipo de circuito, como están en serie, hay una característica, ¿sí? La corriente total es igual a la corriente del galvanómetro y va a ser igual a la corriente de la resistencia limitadora, ¿sí? Esta corriente pues yo no la voy a medir, por eso le puse total, ¿sale? En cuestión, aquí yo voy a alimentar y voy a colocar el voltaje a medir. Si yo lo hago, que va a ser lo máximo, lo que yo voy a medir, si yo lo hago, un circuito en cuestión del voltaje, pues entonces me queda que el voltaje a medir va a ser igual al voltaje de la resistencia limitadora más el voltaje del galvanómetro, ¿sí o no? Los voltajes se suman para un circuito en serie, ¿vale? Aquí, y eso va a ser el voltaje total, pues el que yo voy a medir es lo máximo. Ahora, si yo, por ejemplo, yo quiero, pues es un dato, ese lo dejo, me conviene que esté así, porque es un dato que yo conozco, que es lo que yo voy a medir, ¿sí? Pero el voltaje de la resistencia limitadora lo voy a colocar en función de la ley de Ohm, que dice que la ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, ¿sí? Ambos son de la resistencia limitadora, más el voltaje del galvanómetro, que es igual a la resistencia del galvan por la intensidad del galvanómetro, ¿sale? Entonces, aquí está mi incógnita, entonces todo esto que está aquí lo voy a pasar de este lado y me queda que el voltaje a medir menos la resistencia del galvanómetro, ¿sí? Por la corriente del galvanómetro. Eso es igual a la resistencia limitadora por la intensidad de la intensidad que pasa por la resistencia limitadora, ¿ok? Ahora, esta que está aquí, me está estorbando porque esta es mi incógnita, es lo que yo quiero conocer. Entonces lo voy a pasar al otro lado del signo igual y va a pasar dividiendo y me queda que el voltaje a medir
menos la resistencia del galvanómetro por la intensidad que pasa por la bobina del galvanómetro, todo eso entre la intensidad que pasa por la resistencia limitadora, ¿sí? Es igual a la resistencia limitadora. Ah, pero aquí está escrito, vean, aquí está, ¿sí? Entonces yo lo puedo poner esto como la intensidad del galvanómetro, ¿sí? Y este va a afectar tanto a este término como a este otro. Entonces me queda aquí que el voltaje a medir lo voy a separar por la intensidad del entre la intensidad del galvanómetro menos la resistencia del galvanómetro por la corriente del galvanómetro entre la intensidad del galvanómetro es igual a la resistencia limitadora. Y aquí se cancela. Pues ya escribiendo mi ecuación de manera adecuada y completa, dando un giro de 180 grados, voy a comenzar con la resistencia limitadora, pues va a ser igual. Aquí, pues puedo eliminar si yo quisiera, pero no, porque necesitaría entonces la resistencia que a medir, no nos conviene, lo dejamos así, el voltaje a medir entre la resistencia del galvanómetro menos la resistencia del galvanómetro. Y esta va a ser la ecuación, ¿sí? Para determinar el valor de la resistencia limitadora que le voy a colocar en esta parte. Y debe de ser valor grande. Bueno, otra vez, grande dependiendo de lo que yo voy a medir. Pero mientras más se incrementa el voltaje a medir, más se tiene que incrementar el valor de la resistencia limitadora. ¿Ok? Y esas son las ecuaciones que van a regir un galvanómetro como voltmetro en este caso y lo que mostramos anterior como un amperímetro. ¿Ok? Espero haya quedado claro.